Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos acercándonos al final del año litúrgico que celebraremos con la fiesta, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Pero hoy, domingo 31 del tiempo ordinario, la palabra de Dios tiene mucho que ver con la sinodalidad, es decir, caminar juntos como pueblo de Dios. Mientras la carta a los tesalonicenses nos muestra la maravillosa actuación de San Pablo con las comunidades que ha fundado, San Mateo, al mismo tiempo que refiere las críticas de Jesús a los escribas y fariseos, enseña cómo deben vivir sus discípulos. Este pasaje del Evangelio de San Mateo está preparado por el profeta Malaquías, quien cuestiona fuertemente a los sacerdotes judíos para que actúen conforme a lo que ellos son. El Señor, a través del profeta Malaquías, amonesta a los sacerdotes judíos puestos para el servicio de Dios y para enseñar la ley al pueblo, pero ellos no han sido fieles a su misión y solo han buscado su propio interés. Por eso reciben serias advertencias. Si no me escuchan y no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. El Señor les reprocha: ustedes se han apartado de mi camino, han hecho tropezar a muchos en la ley. Por eso yo los hago despreciables y viles ante el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. La misión de los sacerdotes, herederos de la bendición divina, es transmitir esta misma bendición a los demás. Gracias a ella es posible alcanzar la prosperidad, hacer frente a las situaciones de la vida y así conseguir la tan anhelada felicidad. Pero cuando los sacerdotes no son fieles a Dios, tampoco pueden comunicar la bendición. Al contrario, comunican maldición, ya que se convierten en un mal ejemplo para el pueblo. En vez de ayudar en la relación entre Dios y el pueblo, le ponen trabas y obstáculos. En lugar de enseñar en la ley de Dios, generan confusión y caos. Por eso Dios les reprocha a través del profeta Malaquías. Jesús, por su parte, según el Evangelio de San Mateo, también advierte contra los escribas y fariseos que ocupan la cátedra de Moisés, diciendo: hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Jesús reconoce que esos hombres, aunque tienen autoridad para enseñar, sin embargo son incoherentes y no practican lo que enseñan. Aquí el problema no es de ortodoxia, es decir, que tengan la recta doctrina, sino de ortopraxis, es decir, que tengan una correcta acción y coherencia en el actuar. Los escribas y fariseos imponen cargas pesadas a los demás que ellos no son capaces de mover ni con el dedo. Además de la evidente incongruencia entre el decir y actuar, equivocan el ejercicio de la autoridad. Esta no es un poder opresor para subyugar o para someter a los demás, sino que ante todo es un servicio para el bien de la comunidad y para la convivencia ordenada y pacífica. Así entendida, la autoridad es uno de los principales pilares de la sinodalidad para caminar juntos como pueblo de Dios. Otro reproche de Jesús a los escribas y fariseos tiene que ver con su manera ostentosa de proceder. Todo lo hacen para que los vea la gente.
En vez del servicio, buscan la admiración de los demás y recibir halagos. Se trata de actitudes plagadas de soberbia y vanidad, que nada tienen que ver con el servicio que debieran prestar. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús había advertido contra tales actitudes. Al ejercer la limosna, el ayuno y la oración, solo por amor a Dios y a los hermanos, sin buscar la alabanza de los hombres. La actitud de los discípulos de Cristo no es la ostentación, sino el servicio humilde en el amor. Jesús pide a sus discípulos renunciar a los títulos de maestro, padre o guía. Se le llamaba maestro, rabí, a quien se consideraba cualificado para instruir al pueblo en la ley del Señor. Sin embargo, es solo Jesús quien puede realmente enseñar en nombre de Dios, ya que ha sido enviado por Él. Por eso es el único maestro. También pide no llamar padre a ningún hombre sobre la tierra, no porque no lo sean los que engendran hijos, o porque de suyo se deba prohibir, sino para evidenciar que Dios es el Padre de todos, origen de toda paternidad, y por quien todos somos hermanos. Del mismo modo hay que entender que Jesús es el único que puede conducir realmente en el camino hacia Dios, como único guía, como único catequista o instructor. Por tanto, no hay que usurpar los títulos que corresponden a Dios y a su Hijo. La enseñanza principal de Jesús en este pasaje evangélico es que los discípulos vivan la coherencia entre la fe y la vida en una dinámica de fraternidad, que se rechace la búsqueda del poder, las ostentaciones plagadas de vanidad y sobre todo la usurpación de lo que le corresponde solo a Jesús, para que los discípulos vivan la auténtica fraternidad y comunión de los hermanos, reconociendo a Dios como el Padre y a Jesús como el Maestro y guía que conduce a Él. La congruencia entre la fe y las obras, así como el servicio generoso hacia los demás, son estrictamente necesarios para una auténtica vida comunitaria y sinodal, superando la tentación egoísta de buscar la propia gloria o intereses mezquinos. San Pablo nos ofrece un bello ejemplo de esta actitud auténticamente cristiana y sinodal. En vez de apelar a su autoridad apóstol de Cristo, se presenta ante la comunidad de Tesalónica con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Esta actitud misericordiosa del apóstol Pablo corresponde plenamente a la orientación que Jesús nos da en el Evangelio. Por tanto, la liturgia de hoy ilustra el genuino significado de la sinodalidad, que consiste básicamente en caminar juntos como comunidad de hermanos, hijos de un mismo Padre y discípulos de su Hijo, escuchando la voz del Espíritu Santo para vivir la coherencia de nuestra fe y ejercer en caridad fraterna y misericordia, carismas y ministerios para el servicio y edificación de la comunidad. Queridos hermanos y queridas hermanas, el pueblo de Dios ha sido convocado a caminar en sínodo del año 2021 al año 2024. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad, un tema decisivo para su vida y su misión, porque precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. El objetivo de este tiempo es que la Iglesia pueda aprender a participar de este camino sinodal, qué procesos le pueden ayudar a vivir la comunión, realizar la participación y a abrirse a la misión, ser una iglesia de salida. El caminar juntos, en efecto,
es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Pero queridos hermanos y queridas hermanas, mientras no sigamos un proceso de conversión personal, no podremos tener un proceso de conversión pastoral para realizar las cosas como Dios quiere y no como nosotros queremos. Mientras no tengamos ese proceso de conversión, seguiremos viviendo como en el pasado, seguiremos haciendo lo que según nuestros intereses son convenientes, pero no los intereses de Dios. Hoy se nos llama duramente a nosotros los obispos, sacerdotes, diáconos, a dar testimonio coherente de nuestra fe, que no solamente sepamos la doctrina de Cristo, que no solamente sepamos el magisterio de la Iglesia o el catecismo de la Iglesia católica o la doctrina social de la Iglesia, sino que pongamos en práctica el amor y la misericordia de Dios. Que pidamos todos los días por los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las personas consagradas, religiosos y religiosas. Que pidamos por todos los laicos y laicas, para que todos pongamos nuestro granito de arena para lograr que nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla sea una iglesia diocesana, fraterna, unida, realizando este proceso de sinodalidad, de caminar juntos como pueblo de Dios. Que caminemos juntos como hermanos impulsados por la palabra de Dios y la Eucaristía. Que así sea.